Estamos muy contentos de participar entonces en esta conversación hoy con Juan, con un libro increíble. Creo que muchos de los que están acá, muchos de los que nos están mirando, lo leyeron, lo disfrutaron. Te contaba antes de arrancar que hay mucha gente que lo tomó también, ¿no? En su primera edición, casi como un objeto de culto, en el sentido de que se fue comentando, digo, antes de los premios. Yo pensaba acerca de los géneros y cuando uno piensa en el género de ciencia ficción, ¿no? Originalmente, la referencia, la primera referencia por lo menos que a mí siempre me viene es Verne, la idea, ¿no? De tomar los discursos de la ciencia ficción acerca de si acertaron o no, ¿no? Como que había antes este análisis de decir, ok, la pegó, el submarino, pum, lo hizo, qué sé yo, no sé, los viajes, lo hizo. Y con el tiempo, nada, el género y la recepción del género cambió, se modificó a lo largo de las décadas, y vos sos una persona además muy interesada en el lenguaje, creo que la novela lo deja muy claro acerca de eso, y sin embargo te estamos invitando casi por lo mismo que nos pasaba con Verne, porque para todas las personas que lo leímos, y ahora me contarás, pero entiendo que esto empezó a escribirse en 2016, empezamos a encontrar un montón de cosas que están pasando hoy, en 2025, ¿no? Y la pregunta que nos une en este primer Conexos es esto, si el futuro está escrito. Entonces, ¿cómo te sentís vos cuando muchas veces las personas que lo leyeron quizás te vuelven a decir, sí, pero la pegaste con esto, fíjate esta noticia, esto me hizo acordar a materiales? ¿Cómo es esa recepción que tenés? Bueno, en principio, gracias a quienes se acercaron y por la invitación. Es una pregunta que está buena en el sentido de poder pensarle una, un lugar a la ciencia ficción que, o sea, ¿qué hace la ciencia ficción por nosotros, por nuestras sociedades? Y yo creo que hay un teórico norteamericano que me gusta mucho, Frederick Jameson, y él lo que dice es que la ciencia ficción es una de las pocas prácticas sociales de las que disponemos para mirar el futuro, ya sea con expectativa o con temor, ¿no? Entonces, en un momento de futuros, de mirada histórica bloqueada, de futuros bastante oscuros, ¿no? Ya sea por el cambio climático, ya sea por la crisis política, ya sea por la cierta imaginación catastrófica alrededor de la tecnología, estamos mirando con mucho miedo. De hecho, lo que sucede, lo que se ve en las series, en las películas y en las novelas es que hay mucho miedo en relación al futuro. Pero eso habla del presente. No, ¿no? O sea, no tanto de si acierta o no ese Claro. temor, sino más bien de cómo estamos habitando nuestro tiempo histórico. Entonces, para mí, la pregunta sobre si Verne acertó o no acertó no es tan importante porque ya habríamos dejado de leer La máquina del tiempo de Wells o ya habríamos dejado de leer Frankenstein, ¿no? Y la seguimos leyendo por otra cosa que tiene que ver con cómo esa época tenía expectativa o no, por ejemplo, en la ciencia, tenía expectativa o no en el desarrollo social. Entonces, me parece, digamos, que por lo menos cuando como lector, cuando me acerco a la ciencia ficción, me acerco pensando qué dice de esa época en relación a su mirada sobre el futuro. Y te sentís traicionado entonces cuando se acercan a vos diciéndote, che, pero vos anticipaste esto o esta novela presentó lo otro. ¿Te es una hipótesis de por qué esto que ahora se lee en 2025, no digo como realista, porque obviamente la novela va y viene y creo que el año más lejano en la trama es 2040 o 2039? Digo, ¿sentís que agarraste algo? Digo, porque traes a Frankenstein y lo interesante también es cómo ahí la sociedad estaba mirando la electricidad, ¿no? Como esa, nada, energía transformadora. A la vez es una energía que para nosotros que nacimos todos con electricidad, no nos podemos imaginar qué es que de golpe algo se magnetice de esa manera, esta idea de algo que podía ser potencialmente mortal. Hoy convivimos con cosas, digo, yo soy un poco más grande que vos, soy del 80, entiendo que vos sos del 83, y todavía mi vieja en su momento era, bueno, no abras la heladera descalzo, o si estaba jugando con la manguera en el patio, yo soy de provincia, ¿no? Digo, eso era lo más cercano de
nada, el miedo, pero obviamente cuando vas a leer Frankenstein, Shelley también lo que presenta ahí es este miedo de, bueno, ¿hasta dónde puede pasar eso? Una experiencia de vuelta que quizás nosotros, tal vez con la inteligencia artificial estamos viendo, ¿no? De algo que tal vez en un par de décadas va a ser cotidiano y que ahora estamos explorando. ¿Sentís que, o tenés una hipótesis de por qué Materiales terminó siendo algo bastante profético? Em, ¿O no no, sentís que es profético? no creo que sea profético, creo que tiene más que ver con haber, o sea, todos estamos en contacto con el inconsciente político de la época, entonces es muy difícil que en una novela realista, una novela de ciencia ficción, una novela de terror no se capturen trayectorias, no necesariamente procesos sociales, pero sí de ciertas configuraciones, te dirías, emocionales o incluso políticas. Sí pienso, hay una anécdota que cuento siempre, me gusta mucho, William Gibson, que es uno de los fundadores del cyberpunk, dice que haciendo una investigación en la biblioteca, encontró una crónica de un reverendo que había ido a una fiesta de jardín y había escuchado por primera vez un gramófono. Y volvió a su casa indignadísimo y escribió una crónica que se preguntaba por qué Dios había permitido que se conservaran las voces de los muertos. Gibson dice en ese momento, es un documental, es muy lindo, dice, él estaba en el pico, porque estoy seguro que la segunda vez que escuchó un gramófono, el impacto fue menor, y la tercera, y yo creo que estamos en un pico y estamos aterrados por lo que ese pico significa, digamos. Hay un montón de experiencias nuevas que nos trae la tecnología que nos, no sé, yo la primera vez que usando Facebook me reapareció el perfil de una persona que yo sabía que había muerto porque un amigo le dejaba un mensaje, fue como, bueno, o sea, acá está pasando algo, digamos, ¿no? Pero la segunda vez que lo vi ya no me pareció tan impresionante y ahora, ¿no? Sería como otra dinámica. Entonces me parece que, bueno, la ciencia ficción tramita esos picos de cambios tecnológicos de intensidades, digamos, de lo que va pasando ahí. No creo mucho en su costado profético, sí creo en su capacidad de capturar Claro, restos. claro. ¿Y sentís que eso tiene que ver también con la posibilidad o con las posibilidades que tienen los géneros, ¿no? Digamos, porque uno a veces espera, no sé, por ponerle una etiqueta del realismo, o si querés, incluso del ensayo, esa capacidad de representar lo que estamos viviendo. Y sin embargo, nada, de vuelta, volvemos a Frankenstein, miremos materiales. Digamos, muchas veces son esas obras que son de un género que no es el realismo el que finalmente parece que puede, digo, también está tu novela atravesada por las ausencias, por la dictadura, por las desapariciones, por la vigilancia. Quizás conectar todo eso con una novela, entre comillas, realista hubiera sido mucho más complejo que la impresión que te da esto, que no sé si vos lo consideras de género, pero bueno, hay cyberpunk, hay ciencia ficción. ¿Sentís que esa es una capacidad de los géneros? Eh, no lo sé, o sea, tengo la sensación de que el realismo está un poco exhausto como estética. Esto quiere decir que le cuesta cada vez más poder capturar el presente. Esto no quiere decir que se cierre esa estética. O sea, posiblemente autoras dentro de muy poco vuelvan a abrir el camino del realismo con nuevos procedimientos y nuevas investigaciones. Hace poco enganché, no lo había leído, a Foster Wallace y dije, bueno, o sea, este es el momento, el último momento donde el realismo tuvo algo para decir, es acá. Y yo creo que en este momento los géneros no miméticos, ya sea el terror o la ciencia ficción o incluso el fantástico, están viviendo un gran momento. Y eso se lee en distintas lenguas y en distintos ámbitos culturales. Y la lista de los libros más vendidos también. Digo, con Total. fenómenos en Argentina, que es algo que hacía mucho que no pasaba. Pero me parece que en última instancia no es tan importante, me Ok. parecería. En principio porque hay algunas trampas a tener en cuenta. Por ejemplo, la última vez que la literatura latinoamericana estuvo en el centro, lo que se conoció como el boom, las novelas a las que mejor les fue, por lo general representaban una forma de ser latinoamericano a la que Piglia llamaba profesional, profesionalmente latinoamericano, ¿no? Que es una demanda de una mirada exterior que te pide a vos que seas un latinoamericano profesional. Entonces hay que tener cuidado cuando se pone la cosa muy en el centro porque, o sea, está lleno de pequeños malos entendidos. Yo simplemente creo que en este momento la estética con la que yo encuentro la mejor forma
a hablar de lo que me importa, es la ciencia ficción. Pero eso puede, o sea, la próxima novela puedo irme al realismo sin problemas. No milito los géneros, milito la posibilidad de los dispositivos literarios de capturar resto diurno. O sea, eso me interesa. Genial. Y recién hablabas, ¿no? De esta persona ese contacto que te apareció en Facebook. Nada, ahora yo de la filosofía, con mi equipo, con otras personas, estamos mirando mucho lo que a veces se denomina la necromancia digital, ¿no? Históricamente, casi todas las civilizaciones tuvieron esta intención de hablar con los muertos, ¿no? Y hay un montón de formas de hablar con los muertos, y es súper interesante. Parece ser una práctica que uno podría decir, bueno, era esotérica, era como estaba abandonada para ochentosos como vos y yo era el juego de la copa, ¿te acordás? Sí, exacto. Quizás ahora, nada, la veo a mi hija o en las películas, el Ouija, que es como el juego de la copa que te lo cobran, digo, Claro. básicamente lo mismo. Pero ahora tenemos todas estas tecnologías para hablar con los muertos que incluso representan un negocio. Y eso está también en la novela. ¿Cómo sentís que juega esto de poder? Digo, porque una parte central de eso es pensar si esta forma de hablar con los muertos es algo lícito, no es algo lícito, es un negocio, ¿no? No quiero spoilear, pero mucho tiempo durante la novela al comienzo es tipo, es un glitch, es un error, o es algo que efectivamente se genera. ¿Cómo vivís ese vínculo con la muerte a partir de la tecnología? O sea, en principio repetiría una idea de Fisher en su tesis, en Constructos Flatline. Él dice, el cyberpunk viene a pagar los cheques que el gótico dejó vacante, ¿no? Porque lo que el gótico ponía en términos sobrenaturales, el cyberpunk lo pone en términos tecnológicos. Y eso hace que se vuelva cada vez más posible, digamos, ¿no? La idea de un fantasma en el gótico clásico es una aparición y ya. Ahora, un fantasma digital tiene otras características y de hecho, por eso él habla de un gótico materialista, digamos, porque está apoyado sobre procedimientos técnicos que pueden ser reales o más o menos reales. Entonces ahí ya tenemos un campo de preguntas que tiene que ver con cómo el imaginario, para no decir la tecnología, el imaginario de la ciencia ficción y la realidad van confluyendo para pagar algunas promesas que se habían formulado en el campo del fantástico. Eso por un lado. Pero la otra parte de la pregunta que también me interesa mucho tiene que ver con la capacidad del capitalismo de mercantilizar cualquier cosa. ¿No? Hay una novela de Philip Dick que se llama Ubik, que me gusta mucho, y en esa novela hay personas con precognición y con telepatía, y hay unos que se llaman inerciales, que son los que pueden como impedir ese tipo de poderes psíquicos, pero todos ellos trabajan para empresas. Entonces ahí ves muy bien cómo el capital, si encontrara el milagro de la telepatía, lo que haría sería comercializarlo. O para dar otro ejemplo que también me gusta mucho, no sé si recuerdan, pero en el comienzo de Alien, la primera Alien, la nave los despierta de ese sueño criogénico en el que están porque hay un pedido de auxilio. Sí. Y la especie de legislación de la navegación espacial dice que no podés no responder a un pedido de auxilio. Entonces los despierta y los tipos que estaban durmiendo hace un montón de tiempo se desayunan. Y entonces los dos mecánicos de la nave preguntan si van a recibir un bonus. Sí, 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 es un día no laborable, Claro. ¿no? Y tiene Por esa el, por el- idea de, Entonces es como, bueno, tengo naves espaciales, tengo vida extraterrestre y tengo paritarias. Es tristísimo, digamos, ¿no? O sea, si hay una imagen del realismo capitalista, es esa, digamos, es como la capacidad de imaginar todo esto subsumido siempre a la lógica del capital. Entonces, bueno, o sea, cuando escribí materiales tenían en cuenta de que si aparecía alguna posibilidad de contacto con los muertos producido además por una empresa, lo más probable es que lo empezaran sí, capitalizaron. a vender. Exactamente. Y eso también me lleva a pensar uno de los tópicos de la novela, ¿no? La vigilancia, que es un tipo de vigilancia para mí súper interesante en esto que yo creí leer o leí en mi interpretación de, bueno, hablar de los 70 o hablar del proceso por otras vías, digamos, por otros caminos, y tiene que ver con que históricamente
o por lo menos en los 70, en los 80, y si uno también mira en mucha literatura de ese momento, la vigilancia era del Estado, punto. Y era además esta idea de, bueno, yo me tengo que proteger de esa vigilancia, tengo que encontrar las maneras de mantener mi intimidad. Eso que está totalmente revertido hoy, la noción de privacidad, de intimidad desapareció, por lo menos se transformó un montón para las nuevas generaciones, también para nosotros, pero ahora nos encontramos, estas son unas ideas de Mark Zuckerberg, que es un filósofo belga. Él lo que dice es, tenemos ahora como cuatro tipos de vigilancias. Esta vigilancia del Estado, que sigue estando presente. De hecho, hace una semana atrás, al momento de grabar esto, ¿no? De charlar con vos, la ministra de Seguridad, nada, desarrolló todo un protocolo nuevo para la policía, en donde las redes sociales y lo que vos decís en redes sociales parece tan importante como la calle analógica, ¿no? Como que aparece en la calle. Uno puede pensar también en qué es lo que pasa con este Zuckerberg con las compañías, las empresas, ¿no? Si alguien ahora quiere subir en story o compartir este video y decir, estos dos tipos son mortales, una IA puede considerar que eso automáticamente nada, es una amenaza y te lo borra, ¿no? ¿Lo tenés? Las compañías venden tus datos, van vendiendo. Segundo, las compañías. Tercero, una vigilancia horizontal. Esto que estás contando en redes no me gusta, bueno, te denuncio, digo que sos violento, digo que junto gente, vamos a expulsarlo, Juan, de acá, vamos a decir todo que esta idea que no me gusta, y la algorítmica automatizada, en donde posiblemente vaya aumentando cada vez más este volumen. Entonces, todo ese es el mundo de la vigilancia, ¿no? Pero parece tener como una raíz también capitalista, mercantilista. ¿Cómo es tu práctica cotidiana con respecto a eso? ¿Pensás en eso? Veo que estás en redes. ¿Pensás dos veces en la calle digital a la hora de compartir ideas? Viste que hay como distintas maneras. Gente que prefiere, no sé, vos sos padre, hay gente que prefiere no mostrar a los hijos, hay gente que prefiere no contar bien dónde está, qué está pensando. Em, sí, o sea, ese tipo de vigilancia depende de haber duplicado nuestra vida, ¿no? Entonces, hay una vida que hacemos en los espacios digitales que se fue volviendo cada vez más importante para la sociabilidad, pero también para el trabajo, Total. em, e incluso para, eh, bueno, ciertas cuestiones educativas. O sea, suceden muchas cosas en ese ámbito. Yo creo que el 2020, aparte, o sea, la pandemia nos profundizó un proceso que ya venía muy acelerado, digamos. O sea, estuvimos un año dentro de nuestras casas, pero nuestro exterior parecían ser las redes. Em, y bueno, eso trae un montón de preguntas sobre qué relación hay entre esas dos vidas, en principio. O sea, qué tanta... ¿Viste la sensación de conocer a alguien porque le ves el Instagram? Si vos decís, pero, o sea, después te sentás a hablar con esa persona y decís, no, pero para nada. No, y que podés reportar cómo es la casa, los gustos, Tal las cosas cual. que Bueno, hizo, alguien que nunca viste. A mí me eh, pasa que soy como soy medio petizo, todo el mundo me parece alto. Cuando lo conozco en la vida real, a vos también me pasó, como, mira, tipo, todo el mundo mide más que yo, es lo único. Pero después el resto es como si vos, el resto de la experiencia parece completa. y después hay algo que también tiene que ver con, bueno, o sea, para que existan esas dos vías hay una especie de compulsión de época a exhibir. Entonces, o sea, es difícil pensar la palabra vigilancia en relación a la palabra exhibición. Sí. En principio, porque todos esos términos que aceptamos sin leer, digamos, o sea, se podrían leer. O sea, ¿no? O sea, alguien podría tomarse el trabajo y decir, no, voy a leer términos y condiciones, nadie lo hace. Está todo el mundo muy apurado, dice aceptar y adiós. Entonces, no sé, tengo la sensación de que, en principio, de que llegó para quedarse, digamos. Y yo trato de no mantener nunca una posición demasiado eludita con la tecnología y con sus derivaciones. Em, Me preocupan mis hijos. O sea, me preocupa qué pueden encontrar mis hijos en el océano de la web y si tienen los filtros necesarios para Claro, ¿en qué poder, momento lo encuentran? Obvio. claro, y si tienen los filtros necesarios para poder alejarse de contenidos que me parecen dañinos. Pero esos son mis momentos de reflexión. Después no hay mucho,
Es decir, la actividad política, por lo menos en mi vida hasta hace mucho tiempo, yo empecé a militar muy chico y la idea de que hay cosas que uno no dice en cualquier lugar o en cualquier circunstancia la tuve desde mucho antes de la llegada de las redes sociales. Entonces, o sea, en todo caso ahí tampoco Claro, hago lo que la no... pregunta interesante entonces quizás también es esa, ¿no? Las nuevas generaciones, las que no vi, las que, digamos, nosotros de alguna manera tuvimos una vida para usar tu imagen, después se nos duplicó, ¿no? En lo digital, pero ahora tenemos, nada, veinteañeros que siempre tuvieron dos vidas, de alguna manera, ¿no? Total. Entonces también encontrar ese ángulo. No sé, Harkut, un sociólogo estadounidense, él dice transparentes a la vigilancia. De alguna manera ya no hay mucho que hacer porque él retoma un poco, nada, 1984, digamos, todas esas ficciones en donde el futuro es muy alien, ¿no? Es muy, muy gastado, muy retrofuturista. Y él dice, no, ahora el futuro y el presente son filtros de Instagram. O sea, nos entregamos porque todo es lindo, porque todo es bello. De alguna manera hay algo de eso. Hay una idea de Nick Land que, bueno, que sabemos que es bastante ambiguo, pero una que me interesa, que es que el futuro ya existe, pero está desigualmente distribuido, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con cómo, o sea, a qué llamamos futuro. Si yo te muestro una foto de Tokio y a vos te parece que ese es el futuro, es porque ya tenías una expectativa de cómo va a ser, digamos. Y si te muestro una foto de una barriada en el conurbano y a vos te parece que no es el futuro, que de hecho es el pasado en algún punto, bueno, entonces, ¿dónde están construidas esas expectativas? ¿Quién las forma? ¿Cómo se forman esas imágenes mentales que después coinciden o no con lo que estamos viendo? Em, ¿Y cuándo empezamos a pensar que, o sea, que el desarrollo tecnológico es lo mismo que el futuro? Es decir, que a mayor cantidad de tecnología, más futuridad. O sea, eso no estuvo siempre así, digamos, ¿no? Eso es una reflexión que un núcleo ideológico muy duro. Entonces ahí me parece que hay un campo problemático que es otra vez un poco tramposo, digamos, ¿no? Bueno, también hay algo ahí en tu novela con los materiales propiamente dichos, en donde también circulan, ¿no? Las cintas de cassettes, los fragmentos, digo, hay algo ahí de ese mundo más analógico que de alguna manera, pienso para alguien joven que lo lee, que quizás sorprende más que lo digital, ¿no? Yo he visto mucho en más de una oportunidad, ¿no? La fascinación de los más jóvenes con la púa del vinilo, ¿no? La idea de que, bueno, finalmente hay algo físico que suena, ¿no? Y quizás para nosotros la magia era el MP3, digo, como estaba todo ahí tan Mm. chiquito, y para estas nuevas generaciones la magia es que la púa sola genera el ruido que simplemente después se amplifica. Una de las, no sé si tesis, pero una de las posiciones que tiene la novela, no sé si es tuya personal o que se transmite, es esta idea de que el lenguaje tiene cosas secretas, ¿no? Que hay como algo del lenguaje, no sé si inconsciente, pero que no podemos controlar, que aparece ahí, que está dando vueltas. De alguna manera en la novela me parece que son como esas baldosas flojas y eventualmente eso que está escondido del lenguaje aparece, es comercializado o no, es problematizado o no. Mm. Me pregunto, para alguien como vos, que pensás el lenguaje, nada, trabajás de imaginarlo, sos un gran lector, se nota por las referencias que estás haciendo acá, pero también por la novela. ¿Qué sentís cuando ves que ahora todo parece ser un modelo de lenguaje, ¿no? Porque digo, ahora la nueva panacea es esto, ¿no? Los LLMs, los Large Language Models, modelos masivos del lenguaje. Entonces, de golpe, el lenguaje parece tener una centralidad en este mundo de bits. Sí, em, yo soy un creyente de que hay un inconsciente, de que tenemos inconsciente, y que entonces esos modelos de lenguaje pueden acercarse muchísimo a lo que conocemos como producción de sentido, pero que tienen la limitación de que o sea, que lo que realmente produce sentido no lo pueden adquirir. Pienso además que no solamente tenemos inconscientes individuales, sino que hay un dispositivo que es el inconsciente político o social, donde tramitamos un montón de cosas, que a veces la web se convierte, lo charlaba el otro día con una amiga, la web a veces se convierte en una especie de espejo extrañísimo de ese inconsciente, ¿no? Cuando uno, no sé, me gusta revisar muchas cosas medio trash en internet, cuando revisas las palabras más buscadas de un año en un país,
no te está diciendo algo de lo que esa comunidad está pensando. Y a veces son cosas muy laterales, no están pensando en la guerra o en los movimientos de la bolsa, están pensando en La masa una madre en celebrity, sí, 2020, sí, exacto. Wanda Nara, sí, sí, por supuesto. Entonces pienso que la producción de sentido es mucho más extraña, en el sentido lo de Kraftiano, de extraña, de lo que un modelo de lenguaje podría suponer. Entonces, eso o sea, a un punto, digamos, es una especie de mirada tranquilizadora sobre la supuesta posibilidad del reemplazo, ¿no? O sea, que es una fantasía que está, o sea, desde que las primeras máquinas hiladoras llegaron a los talleres y pudieron hacer el trabajo de 9 obreras, la fantasía del reemplazo y por lo tanto el miedo a la máquina está entre nosotros. Y cada vez que hay un salto tecnológico, la misma fantasía aparece y bueno, entonces, por lo menos en mi caso no tengo esa sensación de estar siendo acechado por el uso del lenguaje que puede llegar a ser la tecnología en este momento. Pero sí parece que estamos más rodeados de palabras. Yo sí siento eso, siento que eventualmente en esas búsquedas de sentido, no sé, me siento como más acechado de alguna manera. Nosotros siempre tratamos de distinguir, ¿no? Cuando hay discusiones o incluso, no solo en discusiones de nuestro equipo sobre algún texto o alguna problemática, sino en discusiones públicas, esta distinción, ¿no? Que siempre la hace Diana Pérez, una colega mía. Modelo de lenguaje no es modelo de mundo. Entonces, muchas veces estos dispositivos son muy buenos armando cosas verosímiles y armando cosas supuestamente con un sentido, porque finalmente son estocásticos, son finalmente variaciones algorítmicas, estadísticas, pero que nosotros traducimos como algo de sentido, como hay algo acá. En la novela aparece mucho el oráculo de las capturas de pantalla, que es algo también que con mis amigos usábamos mucho, ¿no? Pero bueno, las redes sociales también regresó mucho de la idea de aquellos que leen el futuro, ¿no? Algunas de las cuentas más populares en la Argentina son de horóscopo. Y son a veces con memes, a veces con cuestiones, entre comillas, más vestidas de cientificidad. Yo soy periodista también, hace 2 semanas escribí un artículo sobre las brujas de TikTok, porque descubrí que hay brujas que cobran, ¿no? 6.000 pesos, 10.000 pesos, se supone que hasta 200.000 pesos, las contratás, como es todo en TikTok, empezás a ver una y aparece un montón, y descubrí una bruja que hace 2 semanas la habían contratado para que un equipo de la NBA ganara un campeonato, un equipo que venía muy mal. Yo no sé mucho de básquet, pero eso me llamó la atención, y cuando me metí en ese mundo apareció una bruja que también la habían contratado, Lo logró. ¿Cómo? Y lo logró. Sí, ganó el equipo. O sea, se volvió conocida y empezó, cuesta mucho más sus hechizos, es todo por TikTok, pero me metí en esa recontra, porque además lamento no poder reproducirlo porque lo investigué para la nota, pero no me lo acuerdo, pero era como que te diga que Chacarita salió campeón. O sea, Claro. habían pasado décadas sin que ganara ese equipo y ganó. Entonces, buscando una explicación, encontraron una bruja de TikTok. Encontrando eso vi a una figura como no podemos decir, un influencer woke, dirían ya, progre acá, que había contratado a una bruja contra Elon Musk. Después de una serie de ediciones de Elon Musk, dijo, Elon Musk, yo te maldigo, ta, ta, ta. Y ahora Elon Musk está, cuando las personas vean este video, no sé qué va a pasar, porque es todo muy pendular, pero está metido. Entonces, bueno, escribí acerca de este regreso, ¿no? De las brujas de TikTok. Por supuesto, todos los comentarios eran en mi Instagram, todos los comentarios eran de brujas de TikTok, diciendo, nunca nos fuimos, no, atacándome, por supuesto, nunca nos fuimos, y eso es perfecto, digo, como validando, ¿no? Yo decía, bueno, qué raro en esta época que regresaran. Pero, y creo que eso también lo representa muy bien los saltos temporales de la novela y las preguntas que hay. Son preguntas que finalmente la tecnología vehiculiza y reactualiza, pero parece ser difícil pensar que hay nuevas preguntas, ¿no? Como que hay algo de lo que se charla alrededor de la tecnología que aparece, ¿no? Aparece con los primeros luditas, aparece con esas búsquedas en la revolución industrial. No sé, ¿pensás que puede haber nuevas situaciones o que de alguna manera estamos refritando de alguna manera la escena de décadas pasadas? Ahí cuando te escuchaba me parece que hay dos ideas, una tiene que ver con lo que charlábamos hace un rato de, bueno, ¿cuáles son las prácticas sociales que tenemos disponibles para pensar el futuro?
eh, la ciencia ficción decíamos que es una, la adivinación ha sido una práctica social relacionada a cierta forma de manipulación o simplemente de acceso Narrativas al también, ¿no? Por futuro, supuesto. pero me parece que si eso está entre nosotros, diría, es porque la, fundamentalmente la política dejó de ser el ámbito de reflexión del futuro. La idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y que entonces cuando se cierra el horizonte de la imaginación política, aparecen prácticas, yo diría, marginales, como puede ser la ciencia ficción o la adivinación, que intenta pensar aquello que la política tiene bloqueado. O sea, se retira la política y Horror Vacui aparece. Exacto. Es súper interesante la idea. Y entonces me parece que si la política tiene la capacidad de pensar un futuro de 4 años, ¿no? Donde en este país, además, donde hubo una generación que pensaba que había una transformación de magnitudes inconmensurables y que era inminente, ¿no? Y que era necesaria. Siempre cuento que hay un cuento de David Viñas donde se hace la revolución en Argentina y él camina por la ciudad de Buenos Aires el día después de la revolución y va charlando con los amigos y se van encontrando con los problemas que la revolución trae y como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, eso lo voy a, o sea, no solamente la revolución va a suceder, sino la voy a vivir, voy a ser parte, Y va a ser cotidiana. claro, y nos va a traer problemas nuevos y el futurismo que supone la idea de la revolución. O sea, eh, como todas las experiencias en la primera Unión Soviética son fantásticas en ese sentido, yo creo que hoy casi que nos suena cándido pensar en la revolución, en que es posible, ni hablar si. Bueno, entonces ahí ya tenemos un campo problemático, digamos, donde yo también veo aparecer prácticas sociales dispuestas a pensar el futuro, pero veo una gran ausencia que es la ausencia de la política. Y te diría que hasta hace un tiempo, incluso el campo de la teoría no estaba demasiado interesado en pensar el futuro, que es extraño, digamos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, podemos recordar que la utopía como género no es un género literario, es un campo de la filosofía política. Totalmente. Moro escribe como filosofía política, no como novela. Entonces ahí ya tenemos como unas ausencias que iluminan por qué aparecen otras presencias. Y después está el campo de la superstición, que a mí me interesa mucho en este sentido. A mí me parece que vivimos, o sea, nuestra experiencia contemporánea es tan evidente que está atravesada por estructuras muy fijas y muy rígidas que no encontramos dónde ejercer agencia. O sea, esto que, bueno, o sea, si yo no puedo elegir ni la forma en la que vivo mi vida porque está completamente comentada permanente por todo el mundo y no puedo elegir de qué trabajo y no puedo, bueno, si la estructura crece, digamos, la fantasía de agencia también. Entonces me parece que hay un montón de prácticas que hoy volvieron al ruedo, digamos, porque la gente está desesperada por la agencia. Y otra vez ahí veo una gran ausente que es la política. Totalmente. Sí, y pensaba también cómo en la novela aparece algo que podríamos hoy decir metaverso o espacios, digamos, digitales en donde hay algo de ese ingreso que ni siquiera, no solamente es con un visor, es con una sustancia, digo, hay como algo muy visceral con respecto a eso. También puede ser algo que sea profético, aunque no te guste que sea profético en un futuro, digamos, y me imagino también esas necesidades que sí aparece mucho. Vos traes a Stephenson, ¿no? Como un autor que un poco es el padre del metaverso, de alguna manera, y aparece en la novela también, pero cómo también son esas posibilidades de cómo puedo vivir una realidad dentro de lo que me tocó, ¿no? Dentro de lo que tengo. A mí otra cosa que me atrajo mucho de la novela es algo que me interesa más tipo, casi como intrusos, como Lam, preguntarte como un poco más de chusma, pero aprovecho. No, en general uno cuando habla de estos temas de tecnología, siempre aparece esta idea de, o por lo menos nosotros, o yo capaz, mirándome el ombligo, y las humanidades, ¿dónde quedan? ¿Qué va a pasar con las humanidades? ¿Qué va a pasar con la filosofía, con las letras, con la literatura? ¿Cómo está, no? Y siempre está esta idea de, no, vamos a zafar, vamos a hacer como el Nemo Faro,
Hay una empresa que se llama Anthropic, que es la de Claude, la de Claude, la de un LM muy popular. Su CEO es de letras, la CTFO es de filo, ¿no? Pero ahora voy a tu novela y finalmente esa escuela argentina y finalmente, digamos, mucho de lo que después termina siendo un dispositivo eh, en los 70 y en el futuro de control y de control opresivo, tiene a un filósofo, a un antropólogo, a un psicólogo. Digo, como que finalmente hay una cosa ahí de las humanidades al servicio del poder y al servicio del coso. Digo, no son los héroes de la novela, ni mucho menos. Y aparecen también muchos escritores como cómplices de eso. No te pido nombres ni nada. No, pero digo, vos pensás que hay algo ahí como que muchas veces esa figura del intelectual iba a ser como el salvador de ciertas instancias de opresión o de totalitarismo y fue deliberado que vos quisiste presentarlos también como cómplices, al menos para decirlo de alguna manera. Es que sí, porque o sea, a todos nos gustaría pensar que la gente que nos ofrece, en este caso, ficciones, que nos conmueven, pero también podrían ser canciones o películas, participan de algo que yo llamo el buen sentido, digamos, ¿no? Para no decirle progresista. O Sí, sea, tal cual. ahora, el siglo XX nos desmiente permanentemente, porque si Ezra Pound era fascista y Faulkner era segregacionista y Mishima era imperialista, o sea, bueno, o sea, no es cierto. O sea, no es cierto en principio que las figuras de los intelectuales participaron, incluso los mejores escritores del siglo XX, te diría. Y podemos incluir, ahí sí, a Borges, ¿no? Como posiblemente Que además aparece, digamos, digo, eso también me imagino que debe haber levantado alguna eh, ceja. o sea, o sea, no puedo tener más admiración que la que tengo por la obra de Borges, me parece central y posiblemente el mejor del siglo XX argentino y uno de los mejores del siglo XX a nivel mundial, pero era un conservador y por momentos sus acciones tenían consecuencias muy concretas. Sí. Pero, y eso para pensar a los escritores, ¿no? Para problematizar la idea de que el escritor es un tipo copado, que va a las marchas, firma solicitudes. ¿No? Todo el modelo del intelectual comprometido sartreano nos hizo mucho daño. También eso, que es como, bueno, ¿qué quiere decir ser un escritor comprometido? ¿Firmar solicitudes de verdad? Bueno, ya tenemos ahí un problema. Sí, por supuesto. Y después hay algo de las humanidades, si querés, em, que también es falso, que no han colaborado históricamente, en principio con el capital. Por ejemplo, cuando Lafort encuentra la línea de ensamble, produce algo que se llama política de los $2 diarios. El salario mínimo era de $1 y lo pasan a 2, que es como un montón de aumentos para ese momento. Había algunas condiciones muy polémicas, tenías que tener 6 meses de antigüedad, tenías que ser varón y tenías que mantener una serie de conductas, entre ellas, por ejemplo, no beber alcohol. Contratan sociólogos y psicólogos y mandan a los sociólogos a los bares alrededor de la fábrica a chequear. Y entonces, si te agarraban tomando una cerveza, te suspendían los $2 por un tiempo y si había una segunda vez te echaban. Entonces, o sea, no es que estamos descubriendo que esos campos de saberes colaboraron con el capital, vamos, ¿no? O con gobiernos nefastos, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que las preguntas que más nos inquietan son las que mueven nuestro sentido común en una dirección un poco más inesperada. ¿Para qué escribir una novela que confirmara que los escritores es gente copada y las humanidades son Los van a campos de salvar. saberes? O sea, me aburro. Obvio, obvio. Juan, tengo una última pregunta para hacerte. Te voy a citar porque leí una entrevista tuya hace poquito que me gustó, hablando un poco de los géneros, esto con lo que comenzamos charlando hoy en este espacio. Dijiste que la ciencia ficción permite hablar del presente a partir de la radicalización de las tendencias, ¿no? Em, ¿Vos ves alguna tendencia hoy que te imagines que radicalizada o problematizada o siguiendo un poco la línea permite explicarnos un poco más? Creo que hay algo ahí un poco que anticipaste con respecto al retiro de la política y la aparición de otros espacios. ¿Cómo lo ves? Yo creo que vivimos en un mundo, o sea, no creo, o sea, lo podemos ver, digamos, un mundo donde hay una policrisis, hay una crisis
a nivel climático, que, ¿no? Si yo tengo un amigo, Facundo Abuel Martín, que él escribe un libro muy bueno y usa esta metáfora. En la modernidad pensamos que la naturaleza se comportaba como una especie de escenografía s- y delante de ella sucedía la historia humana, ¿no? Los hechos. Bueno, ha dejado de ser una escenografía y ahora es Chulu. Ahora es una bestia Lovecraftiana diciendo, si ustedes siguen así, ¿no? Bueno, eso por un lado, digamos, hay una parte de la crisis que está ahí. Después hay una crisis, diría, en este pico de cambio tecnológico, si hay algo que me preocupa, no es tanto cómo funciona el modelo de lenguaje o si va a haber el reemplazo de la fotografía por la imagen digital, sino el agua que se está consumiendo los servidores para que todo eso funcione, digamos. Entonces ahí ya tenemos otro monstruo. Em, Hay una crisis política, evidentemente, y no es Argentina, aunque somos parte de ella. Em, y yo te diría que hay una crisis anímica muy fuerte y de la cual nos cuesta hacernos cargo, pero bueno, Fisher hablaba de la pandemia de la depresión y ese libro es anterior al 2020. Entonces, si lo pensamos en todos esos niveles, aparte de que por lo menos mi generación ha dejado de saber cómo se hacen las cosas en general. O sea, hemos negado mucho, lo cual está muy bien. O sea, esto, o sea, no quiero armar una pareja así, no quiero trabajar de esta manera. O sea, hemos dicho muchos no, hemos podido afirmar muy poco hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, vivimos muy precariamente. Entonces, bueno, o sea, esas son las trayectorias que después hacen que Ballard se vuelva casi optimista en este contexto, ¿no? Entonces, pienso que, bueno, que si la ciencia ficción ganó cierta centralidad es porque una forma de ver cómo se van conectando, no sé, pienso en Black Mirror, que es una serie que no me gusta mucho, digamos, pero cómo se conecta la crisis anímica con la crisis tecnológica y con la crisis, bueno, esos son los lugares de especulación, digamos. Y creo que si hay un lugar donde todas esas estructuras pueden ser, por lo menos, lastimadas por cierta agencia, es en el campo de la política. Buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por ser parte del primer Conexo. Nada, creo que todo el mundo está muy contento de conocer un poco más de vos y nada, te seguiremos leyendo y discutiendo. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes.